Capítulo 116. El advenimiento de la penitencia, bóvedas, callejones, secretos, túneles, torres, tumbas. La Sagrada Terra lo tiene todo. Marcus, acólito inquisitorial, allí estaba, ocupando todo el umbral, inmenso y resplandeciente con su armadura de oro bruñido. Una capa de piel de lobo gris se alzaba desde sus hombros, enmarcando su calva y su rostro ceñudo con una opulencia amenazante. El señor inquisidor Torquemada Koteaz. Yang lo encontró más pequeño de lo que imaginaba, pero no por ello menos valioso. En él residían el imperio y la Sagrada Terra, pero no la misma que había contemplado en lo alto de la catedral de Rogaldorn Imperius. Era el imperio proyectado entre las largas sombras de los bloques Resnaf, en las tremendas, míticas e insondables profundidades de los secretos de Terra. El hombre se presentó como Adramiel. Un soldado imponente contra el caos, rebosante de autoridad e importancia. Sin embargo, en las líneas de su rostro, en el gris verdoso oscuro de sus ojos, Yang vio algo más. Había odio, fervor, por supuesto, pero también cansancio, una tristeza calculadora que le recordaba a Weiss. Él no dijo nada. Así que Yang tampoco dijo nada. A su lado, casi invisibles por la presencia de Koteaz, se encontraban dos miembros de su banda de guerra. Un cultista de la muerte ataviado con un ajustado traje de camello y un hombre delgado con uniforme de acólito. Lucía una sonrisa arrogante y una cresta corta. Saludos, comenzó, entrando a grandes zancadas en su apartamento. En nombre de, Yang lo detuvo en el umbral, su dedo índice rozó su pecho y le sacó el aire de los pulmones. Él retrocedió, jadeando y tosiendo. Marcus, suspiró el miembro del culto a la muerte. Era una mujer, a juzgar por la voz. Poco más revelaba su identidad. Su máscara de calavera lo ocultaba todo. Señor Inquisidor, dijo Yang. Yang Xiaolong, gruñó Koteaz. Su voz era grave, ronca, con acento, como el sonido de whisky añejo vertido sobre piedras congeladas. Beati presunto. Eso he oído, respondió Yang. Le costó mucho contener la reacción. Si hubiera venido a matarla, ya la habría atacado. Solo esa vaga suposición la contuvo de estallar. Esto ya debería haberse hecho hace mucho tiempo, dijo Koteaz. Según mi calendario, aún me quedan un par de semanas, dijo Yang. Mantuvo un tono de voz lo más neutro e informal posible. Koteaz resopló. Prefería el ceño fruncido. ¿Podemos entrar?, preguntó. Este alojamiento no es muy seguro. Claramente, dijo Yang, haciendo una pausa. Era lo máximo que se atrevía a decir. Sus pensamientos se agolpaban en su cabeza. Eres bueno, le dijo al inquisidor. Tus amigos se quedan afuera. El acólito esbozó una mueca de desprecio, pero no se atrevió a expresarla en voz alta. Koteaz alzó una mano enguantada y la discusión terminó. Eso es aceptable. Hizo un breve gesto, una especie de código oculto. Yang se hizo a un lado para dejarlo pasar. Entró en el apartamento como una avalancha en una casa. Solo sus proporciones humanas le permitieron el acceso. Su armadura llenaba el espacio por completo. El edificio parecía doblarse y transformarse a su alrededor. Yang cerró la puerta, sin dignarse a mirar a su séquito. Koteaz recorrió la habitación con la mirada, girando el cuello como un buitre que inspecciona un camino. «¿Recaz?», ofreció Yang. Koteaz no respondió, así que decidió prepararlo de todos modos. Algo para mantener sus manos activas. ¿Qué hago? ¿Cuál es la jugada? ¿Qué debería decir? Vertió agua en su hervidor eléctrico, con los nudillos blancos. El pánico es el objetivo, se recordó a sí misma. Te tiene en desventaja, no dejes que la situación empeore. Respira. Un alojamiento humilde, dijo finalmente. Ese era el objetivo, dijo Yang. ¿Para esconderse?, preguntó Koteaz. Sí, admitió Yang. Y no, dijo. Un paquete de polvo de recab la miraba fijamente. Si intentaba abrirlo ahora, él vería cuánto le temblaban las manos. Necesitaba ver la Sagrada Terra. Vivir en ella. Tiene su propio género de majestuosidad, admitió Koteaz. Por decirlo de alguna manera, gruñó Yang. Tras acomodarse, abrió el frasco de polvos. Él estaba de pie frente a la pequeña cocina, observándola. Sé que es un apartamento pequeño, pero intenta darme algo de espacio. Dijo, dando un medio paso hacia atrás. El edificio crujió y gimió bajo el peso. ¿Sabes por qué he venido? Puedo hacer algunas conjeturas fundamentadas, dijo Yang. Bien. Dale la menor importancia posible. Muestra algo de carácter, pero no te pongas a la defensiva.
Esperaba algunas visitas, pero no al grandullón en persona. HMPH, resopló Coteaz. ¿Y cuál es el motivo de todo este subterfugio? No quería visitas, explicó Jan. Le entregó al inquisidor una taza humeante de recaf. Él la tomó. Parecía un niño sosteniendo los accesorios de una muñeca. Pero estoy segura de que sabes que no hemos tenido éxito. Estoy aquí porque eres una molestia, Yan Xiaolong, dijo. Un interrogante. Una incógnita. Una mujer con afirmaciones increíbles y aliados sospechosos. Y has decidido entrometerte en mi gran cónclave. Y esperaste a que Amat se alejara de mí para acercarte, respondió ella. Era Saint Yan quien se entrometía para lanzar un desafío indignado. Incluso la gran Torquemada Coteaz temía a un asesino vindicaré. Su respeto por su difunta compañera creció aún más. No quiero provocar ningún incidente, dijo Coteaz. Convoqué esta reunión sin precedentes por una razón. No puedo tolerar incidentes. El inquisidor Adramiel dijo algo parecido, dijo Jan. Inmediatamente se arrepintió. ¿Por qué ibas a dar un nombre? Tomó un sorbo de su café para disimular una mueca. Ya era demasiado tarde para retractarse. Te tiene en alta estima. Pero él no nos llamó a la Sagrada Terra. Lo hice yo. El sendero carmesí de Abaddon amenaza con destrozar el imperio, y te has inmiscuido en los asuntos como si fueras digno de la más mínima atención. Saint Yan amenazó con superarla, pero ella contuvo la oleada de furia dorada. Son tiempos trascendentales, dijo Yan. No hay razón para que no pueda ser útil. Si estás aquí, sabes que he ayudado mucho a la Inquisición en el pasado. La inquisidora Weiss-Schne, y el afecto que usted le profesa, son precisamente lo que me preocupa. Ya veo, dijo Jan, dando un sorbo a su café. No volvió a hablar hasta que él continuó. Los Recongrators, dijo, bajando la voz, son solo una de las innumerables facciones que luchan por mi atención y apoyo. Me resultan particularmente problemáticos. Claro, admitió Jan. Pero no soy una recongratadora. Ni siquiera pertenezco a la Inquisición. Peregriné a la Sagrada Terra para ser canonizada, algo que solo puedo hacer con el apoyo de la Inquisición. Dejó que un destello de santidad tiñera su aura. No seré considerada una santa renegada, ni una cobarde. Más luz dorada la envolvió, y sintió como sus alas burbujeaban a su espalda. ¿Acaso pretendes hacer tal juicio? Si es así, date prisa. Las palabras salían cada vez más rápido, y muchas ni siquiera parecían suyas. Pero las pronunció de todos modos. No lo haré, dijo Coteaz. Esto es solo una visita. Una advertencia. Francamente, no me importa si eres auténtico o simplemente un psíquico dotado de impresionantes poderes espirituales. Me temo que eres auténtico, pero no me corresponde a mí decidirlo. ¿Miedo, inquisidor? Coteaz miró dentro del camisón. Miedo, admitió. Porque mis colegas podrían no verlo así. Y si emiten un juicio en consecuencia, serás un mártir. Es tu reunión, serás martirizado, dijo Coteaz. Esto no admite discusión. Si eres un santo en la verdad, aceptarás que tu martirio es mejor para el imperio. No toleraré ningún incidente. Ya veo, dijo Jan. Por eso vino. Pero no me vas a sacrificar aquí ahora, porque puede que no me lo pidan. Podría serles útil. Exactamente. Dejando de lado las lealtades dudosas, dijo. ¿En qué facción te encuentras, señor? Preguntó ella. En términos de facciones, Coteaz frunció el ceño profundamente, revelando sus muchos siglos de servicio. No me involucro en facciones. La política no sirve al imperio, así que no me meto en política. Fue lo primero que dijo que disipó la impresión que Jan tenía de él. Desconocía en gran medida el funcionamiento interno de la Inquisición, su sola presencia lo confirmaba, pero descartarlo sin más le pareció la mayor de las tonterías. No, eso no es del todo correcto. Era consciente del faccionalismo, pero mantenerse al margen era una táctica premeditada. Un intento de reforzar su historial de servicio incondicional e incorruptibilidad. Jan, el Jan remanente, también consideró esta estrategia miope. Mantenerse neutral sigue siendo tomar partido. Lo entiendo, dijo Jan. Los que se reconcilian son problemáticos, dijo Coteaz. Ingenuos. Me han estado intentando convencer durante años. De forma indirecta, claro. Quieren glorificar a la Inquisición. Resopló, en lo que más se pareció a una risa. La Inquisición es un torniquete, dijo. Ni más ni menos. Salvavidas, no extremidades. Jan no era capaz ni estaba dispuesto a debatir la filosofía inquisitorial.
¿Así que los Recongraters son la facción más problemática? Otra sonrisa. Esta era larga y profunda, como nubes que se extienden por el horizonte en una puesta de sol rojo sangre. No se te da bien esto, Yang Xiaolong. Me da esperanza. Me hace pensar que algún día podré llamarte santidad. Imagínate eso. En efecto. Dio un sorbo al café, pero no reaccionó. Agradezco, al menos, tu falta de obsequiosidad. Resulta cansina y me parece sospechosa. Yo también me siento aliviado, dijo Yang. Cuando me canonicen, espero con ansias trabajar con ustedes. ¿Y si tienes que ser martirizado? Seré un mártir, dijo Yang. Gracias, Yang Xiaolong. ¿Estoy a salvo aquí? Preguntó. Me encontraste, pero no fuiste el primero. El asunto ya está resuelto. Y ahí terminó la conversación. Yang tuvo la impresión de que mentía. No sabía si era por descuido, por omisión o por ignorancia. Quizás simplemente me equivocaba. Sin embargo, advirtió Yang, si mi banda de guerra sufre algún daño, mi aceptación del martirio se verá muy afectada. Torquemada dejó el café. Ya veo. Aquí tampoco hubo más discusión. Sus ojos gris verdosos la escrutaron. ¿Quién eres, Yang Xiaolong? Él lo sabía. Casi todo, probablemente no lo de Regnant. Sabía que ella no era de Oadia, sabía lo que pasó en Uriel, sabía lo que encontraron en Huiteoses. Ella sostuvo su mirada y le dijo la verdad. Soy la voluntad del emperador. El Lord Inquisidor Torquemada Coteaz reflexionó sobre ello por un momento. Que así sea. Hasta el día señalado. Señor, dijo Yang, deteniéndolo cuando se dirigía a la puerta. No convocó la reunión para hablar de mi canonización. Lo sé. ¿Qué sucede si alguien más provoca un incidente? ¿Puedo contar con su apoyo? Torquemada volvió a sonreír, una sonrisa delgada, pálida y muy humana. Salió de su apartamento y cerró la puerta. Yang esperó a que el sonido de las botas de ceramita se desvaneciera antes de dirigirse a su cama y sentarse. Emperador. 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 No hubo aviso, nadie dio la voz de alarma, ni siquiera sus lobos espaciales sospecharon de su llegada. El Lord Inquisidor Torquemada Coteaz, el apartamento se sentía vacío, como si se hubiera abierto una esclusa de aire que dejaba al descubierto el abismo. Aflojó la mandíbula. Le costó esfuerzo. Otro sorbo de café sin cafeína. Un dolor punzante en el muslo. Se había derramado un poco encima. Le temblaban las manos. ¿Por qué? Había un número infinito de maneras en que las cosas podrían haber salido mal. Pero no lo habían hecho. El gran jefe supremo de toda la Inquisición había venido a verla, no intentó matarla, entabló una conversación mayormente cortés y solo tenía una petición. Debería estar eufórica. A pesar de todos sus temores, gran parte de la élite de la Sagrada Terra se había mostrado incondicionalmente complaciente con ella. Incluso un gran maestro inquisidor no había tentado a la suerte. Y entonces se dio cuenta. Ella se rió. Me tienen miedo. Parecía ridículo, pero era cierto. Desconocían de lo que era capaz y todos imaginaban que su peregrinación ocultaba algún plan siniestro e inescrutable. Nobles de la colmena, cardenales, magos, inquisidores, la rodeaban con sigilo, buscando congraciarse con ella, jugando a sus juegos, esperando, observando, inquietos. Saint Yan estaba encantado. Pero no lo soy. ¿Por qué? Porque le mentía a Coteaz. Intelectualmente, sabía que él tenía razón. Si el cónclave lo requería, aceptar el martirio sería lo más sensato. Después de todo, era una santa viviente. No sería el final. Se alzaría en una nueva era para afrontar diferentes amenazas y superar los desafíos de aquel día lejano. Pero ella sabía que no lo haría. Santa o no, seguía siendo Yang. Y Yang no aceptaría la muerte como antes, buscándola en el fondo de botellas y callejones oscuros. Tenía un deber que cumplir, incontables vidas que proteger mientras aún viviera. Tenía amigos y compañeros a quienes apreciar. Aceptar la muerte con resignación, por muy aterradora que fuera, para complacer a un grupo de seres megalómanos era impensable. Un torniquete. Exclamó con desdén. Maldito trono. Mirando por la ventana la noche imperfecta de Oliterra, suspiró. Empezaba a comprender la magnitud del desastre que había provocado al venir a Oliterra. ¿Había sido mejor decisión que seguir deambulando por el Segmentum Obscurus? Era imposible decirlo. Apretó la mano alrededor de su recaza. Que tuviera que justificar su existencia en absoluto, este planeta. Este imperio. Ese instante de certeza, de gloria, seguridad y amor, se sentía cada día más lejano.
Sometida a requisitos y burocracia, asediada por dudas y hombres malvados y mezquinos. Reducida, de alguna manera. Extendida hasta la banalidad. Una santa de la muerte lánguida. La reina de las arañas momificadas. Apartó de un manotazo la imagen intrusiva, teñida de ozono, y su melancolía sin sentido. Amat, espero que estés a gusto junto al trono dorado. Cuando le llegara el momento de estar allí también, volvería a estar con él y lo disfrutaría al máximo. Por mucho que durara. Sobre Zempetrov, más naves de transporte ascendieron por encima de la capa de nubes, con sus luces atenuándose. Sin estrellas, cubierta por una capa de humo color ceniza, Oliterra parecía aún más irreal. Más bien una pesadilla, una maraña de agujas industriales y catedrales góticas que emergían de un manto de contaminación oscura antes de ser engullidas por completo. Sin sol, sin luna, sin estrellas, sin los pilares de la colmena que emitían grandes columnas de luz, la sagrada Terra era desoladora y aterradora. No durará, se recordó Jan. Es solo la hora de las brujas, resonó una voz desde más allá del velo. Metió la mano debajo de la cama, en su equipaje, donde se escondía la reliquia. La desenvolvió de su tela escarlata, la apretó contra su pecho y cerró los ojos. Sus labios se movían silenciosamente. Voces suplicantes resonaban en su conciencia como mensajes de pergamino, implorando salvación, favor e intercesión. Así que ella se los brindó lo mejor que pudo, aunque las palabras le eran desconocidas incluso mientras las pronunciaba. Un rato después, volvió a ser consciente de Jan. Del apartamento que habitaba, del espacio vacío a su lado en la cama. Cansada y vacía, pero, mejor. Un poco. Jan bebió un sorbo de su café frío. La hora de las brujas, sin duda. Decidió no contarle nada a su séquito sobre Koteaz. Si lo supieran, ya estarían aquí, y se autoflagelarían sin cesar si supieran cómo había logrado burlar sus medidas de seguridad. No necesitaban ese tipo de estrés. Además, estamos hablando de Koteaz, dudo que alguien menos capaz pudiera soportarlo. En otras circunstancias, mejores, le gustaría considerarlo un aliado, permitirle entrar en su círculo de confianza. Como a magos tirano a sus lobos espaciales. O a Ira. Le frustraba que fuera tan desdeñoso con los Recongrators, que su visión de la Inquisición y del Imperio fuera tan miope. Es un anciano. Más anciano de lo que cualquier hombre debería ser. ¿Cuántos años tendré yo cuando muera? ¿Por última vez? No valía la pena pensarlo. Recogió su ejemplar desechado del corazón de Yang Xiaolong. Le ardían los ojos. No sabía si era fatiga, estrés o la omnipresente niebla tóxica que hacía las veces de aire en la sagrada Terra. Pero no podía permitirse descansar, ni aislarse del imperio ni del mundo trono. Le había mentido a Koteaz, pero haría todo lo que estuviera en su mano para asegurarse de que él no tuviera que enterarse. Que el emperador no permita que eso suceda jamás. Jan y su banda de guerra dedicaron las siguientes 2 semanas a una intensa preparación. A veces, solo los Boadians, el coronel y el comisariado estudiaban el corazón de Yang Xiaolong en su edificio de apartamentos. Otras veces, Chung los llevaba en avión a la Pena Roja al atardecer para reunirse con el inquisidor Adramiel. Estudiaron la política y las relaciones inquisitoriales, y analizaron textos y filosofías en profundidad. Fue como la semana infernal en Beacon, pero infinitamente más terrible. Adramiel y su equipo hicieron todo lo posible por ayudarlos, brindándoles acceso a bancos de datos con petabytes de información para examinar y estudiar. Era un abismo sangriento e insondable. Weiss no había compartido ni una fracción del horror inquisitorial perpetrado a lo largo de los milenios. Sus sórdidos actos, sus enemigos indescriptibles. Un relato frío e impasible de genocidios, guerras santas y purgas llevadas a cabo en nombre del emperador y el imperio, y de la Santa Inquisición, por supuesto. Fue demasiado. Para prepararse mejor, Yang finalmente accedió a que Agiolater Maneratana se uniera a su banda de guerra. Las adeptas sorortías celebraron una ceremonia en la gran catedral de su santidad Rogaldorn Imperius para conmemorar la ocasión, un traspaso de funciones y mando, todo ello llevado a cabo con rituales góticos que Yang no comprendía. Al final, Maneratana lucía radiante, rebosante de fe y profundamente honrada de unirse a la compañía de un santo viviente, aparente o no. Hizo una reverencia a Yang, y luego a cada miembro de su banda de guerra. Sus mecadendritas seguían funcionando incluso mientras hacía sus postraciones, percutiendo, registrando y observando. Una vez a solas, Yang le explicó todo lo que tenía que decir, sin formalidades, y le hizo saber que podía preguntar lo que quisiera.
La hermana pareció asimilarlo todo con naturalidad, asintiendo con entusiasmo, pero Yang dudaba que lo hubiera comprendido del todo. Manneera-tana hizo todo lo posible por pasar desapercibida. Claramente, no quería ser más que un instrumento para recibir la palabra del emperador, fiel a su profesión. Sin embargo, entre la banda de guerra de Yang, fue precisamente ese silencio estudioso lo que llamó la atención de sus compañeros. Donde antes solían entablar conversaciones informales, ahora optaban por un silencio vigilante. A Yang no le gustaba, pero no podía negar que la agiolater era la más idónea para las tareas que tenía entre manos. Leía con avidez, estudiaba decenas de relatos al día, sintetizaba lecciones y recitaba con paciencia y entusiasmo historias eclesiásticas, cánones y hagiografías pertinentes. La pasión que Palatin Enaja sentía por la guerra y la purificación, la dedicaba a la educación y la edificación. No era precisamente la incorporación más alentadora a su grupo de guerra. Yang se sorprendió observándola, esperando que se escabullera para comunicarse en privado con sus superiores en el Clarion Triumanto en el Adeptus Ministerum. Pero nunca lo hizo. Realizaron algunos viajes más a la gran catedral y mantuvieron más entrevistas con el catequista maestro Shirao. Manneera-tana, con la misión de servir a la santa con toda su alma y espíritu, intercedió por Yang, ayudándola a desenvolverse en las discusiones con la mayor gracia posible. Fue un buen entrenamiento para el gran cónclave. Yang echaba de menos a su asesino. Amat había sido un excelente confidente para todo lo relacionado con la vida en el imperio, un faro de esperanza en medio de la creciente oscuridad. Sin duda, tendría una visión incisiva y precisa de la agiolater que haría que su repentina irrupción en su vida fuera mucho más llevadera. En cambio, solo había silencio y sábanas frías. Quedaba una semana. Lady Stelsield, la inquisidora Elina Davis de la Ordo Xenos, una recongregadora con vínculos tanto con Marte como con varios mundos astronave, se presentó a bordo del Red Morrow en Eventide. Yang la encontró más agradable que Draniel, pero aún más enigmática. Lucía una sonrisa afable y no tenía implantes visibles. Cualesquiera que fueran sus vínculos con el Adeptus Mechanicus, los mantenía bien ocultos. También disuadió a Yang de hablar sobre los Eldar o Ilkaite. Le ofreció solo un breve relato de su primera gran investigación, recién estrenada en su carrera. Una maraña de cabales Eldar oscuros, una esfera de expansión Tau, un mundo demoníaco oculto de Tseentch y los Eldar salvajes y veloces del mundo astronave Saiman. Al final, Yang no deseaba nada más que beberse una caja entera de cervezas con ella y escuchar cada detalle de su trayectoria. Cuando le hizo esa misma propuesta, la inquisidora Davis solo le dedicó su sonrisa habitual. Me temo, Santidad, había dicho, que no hay tiempo suficiente antes del gran cónclave. Quizás después pueda obedecer su santísimo mandato. Yang preguntó entonces por la época de Weiss como acólita. Lady Stelsield se mostró algo más comunicativa. Al parecer, Davis había ostentado su roseta mucho antes de que Weiss llegara al imperio, y había ayudado a su maestro, el Sagrado Inquisidor, a prepararla para las exigencias del deber inquisitorial. Sin embargo, este relato también era bastante superficial. El contacto de Davis con ella era ocasional, profesional y se limitaba principalmente a instruirla sobre cómo desenvolverse en la diplomacia con el Adeptus Mechanicus. Yang se obligó a aceptarlo sin más. Parecía haber algo que inquietaba a la inquisidora, algo oculto tras esos brillantes ojos grises, pero no lo compartió con Yang, ni siquiera con Adramiel. Polvo rojo se adhería a su túnica. Lo que fuera que hubiera ocurrido en Marte, había sido breve y sangriento. Yang notó que Stelsield la observaba atentamente. La estudiaba. Reflexionaba. No había hostilidad en su mirada, pero aún así le resultaba inquietante. Como si supiera algo. Sin embargo, para gran decepción de Yang, el justiciero Baldric y sus caballeros grises no estaban presentes en el Red Sorrow. A medida que se acercaba la fecha del consejo, supuso que se estaban retirando a las sombras para evitar ser vistos como parte involucrada. Su deber era ser el martillo de los demonios, no guiar a quien lo empuñaba. Cuando le comentó esto al inquisidor Adramiel, este asintió bruscamente. Parecía que él también echaba de menos a su orden militante. A pesar de sus constantes viajes por Oliterra y sus frecuentes cambios de órbita, ya no sufría emboscadas. De vez en cuando, Yang sentía miradas clavadas en su nuca y oía el correteo de pies descalzos en los callejones de Zempetrov. Pero nada más. Su aura permanecía siempre activa, un dolor constante y agotador. Entre el estudio, el entrenamiento y la preparación, se desplomaba al final de cada día, arrojándose sobre su cama vacía para disfrutar de apenas 4 horas de sueño plagado de pesadillas.
Y entonces, todo el proceso agonizante volvía a empezar. Una pequeña pero insistente parte de ella quería abandonarlo todo. Quería volver a las calles de Zempetrov, ver las profundidades de la Sagrada Terra. ¿Acaso no era esa la razón por la que había emprendido la peregrinación? Sin embargo, el deber la mantenía atada a su agotadora y exigente rutina. No tenía ni un minuto libre. Tenía que memorizar decenas de interrogatorios y estudiar más geografías. Maneratana ya se había aprendido el corazón, pero Jan tenía que leer su propio libro sagrado 2 o 3 veces al día para familiarizarse con él. Ni siquiera Adramiel podía predecir la naturaleza del proceso de canonización ni qué preguntas se harían, así que no le quedaba más remedio que prepararse a conciencia. Aún así, Jan sentía que estaba estudiando a contrarreloj para un examen que estaba condenada a suspender. Su banda de guerra no lo hizo mucho mejor. Los lobos espaciales se defendieron bien, pero eran astartes. Vadik, a pesar de sus tratamientos de rejuvenecimiento, siempre era la primera en flaquear. Le seguían los Wodianos, luego el coronel y, finalmente, los comisarios. Le preocupaba estar conduciéndolos a todos a una trampa, que los acuerdos secretos y las intrigas políticas ya hubieran determinado el resultado de su canonización. Temía estar malgastando tiempo y energía valiosos luchando contra un mar de amenazas ya desenvainadas. Eso parecía improbable dada la forma en que Koteaz se había dirigido a ella. Quizás se trataba de sus propias frustraciones y su pésima capacidad de atención manifestándose de maneras nuevas y fatalistas. A 3 días de la reunión, la representante inquisitorial ante el Consejo de los Altos Señores de Terra, Cleopatra Arx, anunció el inevitable lugar de encuentro, la fortaleza de la Inquisición. Ubicada en las profundidades del continente polar de Anártica, era la capital más grandiosa de la Inquisición, su catedral más oscura, su principal centro de detención clandestino y su ciudadela final. El gran cónclave se celebraría en la Cámara Estelar, uno de los lugares de reunión más seguros del imperio de la humanidad. Adramiel le recalcó que era la opción más acertada, ya que su reducido tamaño y su naturaleza subterránea limitarían la asistencia, restringiendo la reunión únicamente a los miembros más necesarios. Si, por algún milagro concedido por el trono dorado, cada inquisidor se comportara de forma ejemplar, no se podía garantizar lo mismo para sus innumerables séquitos. Demasiados guardaespaldas, acólitos, interrogadores y aduladores. Demasiada gente acostumbrada a conseguir exactamente lo que quería y nada menos. 2 días. Jan puso fin a la interminable rutina de entrenamiento y estudio. A estas alturas, poco más se podía hacer. Ya no se podía obtener nada más analizando las interminables bibliotecas de datos. Cada pasaje del corazón de Yang Xiaolong se había vuelto mecánico. Ahora, necesitaban descansar. Ella invitó a un banquete a bordo del Amanecer Ascendente. Era un alojamiento más modesto para Adramiel y Escudo de Acero de lo que estaban acostumbrados, pero aceptaron la invitación con gratitud. Comieron en un silencio prolongado. La magnitud de los acontecimientos que se avecinaban parecía tener su propio lugar en la mesa, devorando con avidez el sabor y el ambiente hasta que no quedó nada. Solo quedaba un día. Jan regresó a la gran catedral de su santidad Rogaldorn Imperius. Allí, consultó con Maneratana, y con nadie más de la eclesiarquía, sobre la vestimenta apropiada para la ocasión, solicitando lo que necesitaba de los vastos arsenales de la adepta sororitas, del tamaño de una casa. A pesar de la reticencia de Jan, se decidieron por algo apropiadamente beatífico. Una túnica blanca vaporosa con adornos de filigrana dorada. Como solución de compromiso, Jan acortó el cuello para dejar al descubierto sus hombros y, además, colocó sus medallas de campaña de su uniforme de gala en el pecho de la túnica. Deseaba que los regalos del Lord Adepto Auxentian no hubieran sido destruidos por la emboscada. Esos atuendos habrían sido perfectos para este sinsentido misterioso. Para su banda de guerra, sus uniformes de gala y de intendencia tendrían que bastar. Una parte de ella deseaba un halo dorado asistido por gravedad, pero siempre sería inferior al auténtico. En su lugar, decidió activar su conjunto completo de servocráneos, con Jota y su brillante ojo rojo al frente. Tendría que servir. La noche anterior, ella soñó. Soñó con el rayo de bruja de Inesat que la alcanzaba en los campos retorcidos, corruptos y estriados de Cadía. Soñó con Gorrag, el cuervo retorcido de Josefo. Soñó con Ezequiel Abadón, resplandeciente de rojo y negro. Pero esas imágenes llenas de odio se desvanecieron.
En cambio, como nubes que beben la evaporación, su alma recogió las plegarias de los miles de millones que yacían bajo ella, cuyo sufrimiento se elevaba en grandes columnas que ascendían por las interminables agujas y chimeneas. El pueblo de la Sagrada Tierra. El Imperio. Vio en ellos un dolor inmenso. Escuchó sus gritos de auxilio, de alivio, de catarsis y liberación. Surgieron como olas embravecidas, forjadas en llamas negras, un muro de innumerables sombras retorciéndose que tronaban hacia ella. Un terror rojo la invadió. La absorberían, la prenderían fuego, la reducirían a cenizas en una pirra de sufrimiento. Arderían como el rayo de la bruja Inesat. Pero en vez de eso, abrió los brazos, con las manos envueltas en llamas doradas. Las formas se estrellaron contra ella, a su alrededor, manos fantasmales que rozaron su piel y se desvanecieron en la nada. Llorando de alivio. Soy el martillo del emperador, les dijo. Y me aseguraré de que seáis liberados. Despertó a otra mañana sombría en Oliterra. Ya no había más café. Recorrió con la mirada el pequeño apartamento y suspiró. Era un lugar pequeño y poco acogedor, pero incluso este breve atisbo de vida doméstica le llenó el pecho de una cálida punzada de dolor. Era como un pedazo del amanecer ascendente que había traído de la órbita. Pero era hora de dejarlo atrás. Después de hoy, ya no lo necesitaría. Desactivó el dispositivo y lo guardó en su mochila. Un pequeño consuelo en tiempos difíciles. Yang no alertaría al Senatus Primor. Con el tiempo, descubriría los apartamentos vacíos y los convertiría de nuevo en su hogar. Años después, vería una imagen del santo viviente y ataría cabos. Quizás ya lo había hecho. No importaba. Empacó el resto de sus cosas. Finalmente, su mano estrechó la reliquia. Con una breve plegaria, se ató la tela escarlata a modo de collar y se la adhirió al pecho. Jamás se separaría de ella. Necesitaba toda la fe, cada símbolo que la uniera al pueblo del imperio. La banda de guerra se reunió en la plataforma de aterrizaje más cercana, parpadeando y con la vista borrosa bajo la gris mañana terrana. Sus lobos parecían ansiosos. Vigir con un resplandecía. Su armadura de ceramita estaba pulida hasta brillar, y lucían sus adornos originales. Pieles fenrisianas y símbolos rúnicos. ¿Listo?, preguntó Kaolin, pasando un paño suave por sus largas piernas. Casi, respondió Yang. Otro módulo de aterrizaje Aquila descendía a baja altura, con los motores zumbando y la estela de los propulsores rozando a la banda de guerra reunida. Pintado de un blanco mármol brillante y adornado con oro, el símbolo del Adeptus Ministorum dominaba su columna vertebral. Esto no me gusta, gruñó Laur. Yo tampoco, coincidió Bulkmar. La puerta se abrió con un silbido, dejando ver a la hermana Maneratana y a media docena de asistentes. Estaban fuertemente modificadas, con metal oscuro que sobresalía de sus manos y columna vertebral. Vestían túnicas de lino, con los ojos cubiertos por un velo blanco y plano que les llegaba hasta los pies. Cada una llevaba 2 sellos de pureza fusionados a sus clavículas, la piel a su alrededor cruda y desgarrada, y el mensaje que portaban decía: somos las sirvientas de la santa viviente Yang Xiaolong, martillo del emperador, ay de sus enemigos. Que su paso condene a todos los abandonados por el emperador. Nosotras, almas indignas, la servimos y, por lo tanto, somos instrumentos de esta condena. Gloria a los que odian. Amén. Hermana, dijo Yang. Santidad, respondió Maneratana, haciendo una reverencia. Estas son sus doncellas para hoy. Cada una de las mujeres vestidas de blanco se arrodilló, juntó las manos y se postró ante Yang. Arriba, señoras, dijo Yang. En ese momento, supo que debería haber dicho algo amable y sereno, pero estaba demasiado estresada como para importarle. Gracias por venir, añadió con voz débil después de que obedecieran. Para ti, Beata, dijo Maneratana, también arrodillándose. Sacó un enorme pergamino recubierto de cera negra, del que sobresalía una águila dorada en cada extremo. Yang sabía lo que era. Me lo quedo, dijo el coronel, lanzándose hacia adelante. El peso casi lo derribó, pero se recuperó rápidamente. Vámonos, dijo Yang. No tenía sentido posponerlo. El vuelo a Antártica era largo. El aterrizaje fue silencioso. Las doncellas no dijeron nada, ni siquiera rezaron. Con las manos entrelazadas en los bordes de sus túnicas, afrontaron cada turbulencia con perfecta gracia. Apenas se percataron de que estaban en el aire. La hermana Maneratana estaba sentada, lista, con sus largos dedos metálicos suspendidos sobre la pizarra. Un leve golpeteo provenía de su asiento. Uno de sus pies rebotó contra el suelo del módulo de aterrizaje.
Ashek no dijo nada, su mano se abría y cerraba. Badiik dormía, con la gorra de oficial ladeada sobre los ojos. Kaolin captó la sonrisa de Yang y le dedicó una sonrisa radiante. Su pie también golpeó la litera del módulo de aterrizaje. Sus labios se entreabrieron para emitir un silencioso au. Ah, asintió Yang. El módulo de aterrizaje se posó sobre una enorme plataforma de aterrizaje cuadrada. Podían oír a los operarios, justo detrás del casco, asegurándolo a la plataforma con sellos magnéticos y cables de acero. Sonaron las sirenas. Entonces la plataforma de aterrizaje se precipitó contra la Tierra, acelerando sobre una vía de levitación magnética que serpenteaba y se elevaba a través de la corteza tectónica superior de la Sagrada Tierra. A pesar de toda la destreza tecnológica olvidada por el Imperio, Yang descubrió que el sistema ferroviario ofrecía un viaje increíblemente suave. Fortaleza Aquila dice, hora estimada de llegada. 30 minutos, anunció Chun por el sistema de megafonía. Había llegado el momento. Se acabaron las turbulencias. Es hora de ponerse manos a la obra. Señoritas, dijo Yang, dirigiéndose a las doncellas. Ellas obedecieron de inmediato, girando a su alrededor como una ventisca desatada al instante. Todo tiene que ser perfecto. Hay demasiado en juego. Las cicatrices blancas y punteadas de su columna le picaban. Por primera vez, Yang sintió nostalgia de su armadura de poder. Cuando terminaron con ella, se dirigieron a su séquito, provocando numerosos gruñidos de fastidio por parte de Badiik y los lobos espaciales. Los demás, con gran deportividad, aceptaron los mimos y los halagos sin quejarse. Una de las doncellas sacó una caja de plástico rígido de un estante. Abrió los pestillos, se arrodilló ante Yang y abrió la tapa. Sus servocráneos, con J a la cabeza, la rodearon con las manos y acercó su frente a la suya. Emperador, por favor. En tu nombre. En el mío. Acompáñanos hasta el final. Yang activó los repulsores y J se colocó flotando sobre su cabeza. Los demás la siguieron, uno a uno, hasta formar un círculo. Giraron sobre sí mismos, un halo sombrío emanaba de la justicia. El tren de levitación magnética emitió un zumbido, activándose mecanismos de frenado invisibles. Luz roja. Tras echar un vistazo a su grupo de guerreros, les dedicó un breve asentimiento. Ellos respondieron de la misma manera. Prepárense, señoras y señores, murmuró Chun mientras el módulo de aterrizaje se detenía suavemente. Hay mucha gente ahí fuera. Yang sentía que sus túnicas Peati la asfixiaban. Hubiera preferido otra gota caliente, con el glasto goteando por su rostro, los rayos láser volando, la espada de poder zumbando. Hubiera preferido más tiempo para prepararse. Más que nada, deseaba que Amat estuviera a su lado. Luz verde. Se congregaron al borde del muelle. Yang cerró los ojos mientras la rampa descendía. Cuando los volvió a abrir, la fortaleza de la Inquisición se alzaba ante ella, esperándola al final de la marcha de Sigilita. Un puente de mármol negro de 100 metros de ancho y 1000 de largo. La fortaleza era una tumba que cobraba vida en su forma más lúgubre, una necrópolis subterránea y enmarañada, un pilar de obsidiana rodeado de kilómetros de intrincada expansión industrial e instalaciones auxiliares incrustadas en la roca madre teñida de hollín. No había ventanas, ni gárgolas, ni estatuas, solo una enorme roseta inquisitorial hecha de metales preciosos. Focos del tamaño de tanques rodeaban su base, proyectando haces de luz sagrada y penetrante. Una gran escalinata conducía a la puerta. Un par de losas de adamantium de casi 2 pisos de altura. La marcha de los sigilitas estaba flanqueada por braseros de hierro que crepitaban con llamas negras, mientras que una amplia alfombra escarlata se extendía desde la plataforma de acceso hasta la escalinata, flanqueada por filas de herejes crucificados. Separada del camino por un profundo abismo, una multitud se había congregado para presenciar las procesiones del gran cónclave. Yang no tenía ni idea de quiénes eran ni por qué se les permitía estar cerca. Ondeaban largas banderas, entonaban himnos y se flagelaban con látigos de monofilamento. Fanáticos, sirvientes, agentes, perdían toda distinción en la masa bulliciosa y vociferante. Los astartes montaban guardia, cada uno con armadura de ceramita de un negro puro, con una sola hombrera adornada con el emblema de su capítulo de origen, la Guardia de la Muerte. La cámara militante de Lord Xenos. Adoptando su mejor expresión imperiosa, Yang bajó por la rampa. Esperaba algo, menos ostentoso. ¡Atención! Bramó Bulkmar, con una voz que resonó por todo el rellano, la pasarela, la torre y la multitud reunida, hasta hacer temblar los cimientos de la Sagrada Tierra. Anunciamos la llegada de su santidad, la santa viviente Yang Xiaolong.
Tras pronunciar su última sílaba, Yang desató su aura, y su halo y alas cobraron vida de repente. Una jugada calculada, a la que no pudo resistirse. Un pie tras otro, y comenzaron su marcha. El silencio los recibió, seguido de largos y estridentes cánticos. El ruido la atravesó, la inundó. Con sus vestiduras sagradas y las medallas tintineando sobre su pecho, se sentía tan segura como se atrevía a estarlo. Con la espalda recta, se sometió a la Inquisición. Los marines de la Guardia de la Muerte la miraban fijamente desde detrás de sus lentes carmesí. Cada uno parecía dispuesto a despedazarla, pero esa era precisamente la intención de la armadura Astartes. Causar esa impresión en cualquier observador. Interiormente, los sicarios del Ordo Xenos la observaban pasar con expresiones más mesuradas. Las puertas se abrieron para dejarla pasar. A los imperiales nos encantan nuestras enormes entradas, pensó Yang. Ni siquiera la maldita Inquisición puede resistirse. En el interior, el ambiente era mucho más cordial. Inquisidores de todas las clases sociales y procedencias se reunían, charlando entre sí, picando entremeses de las bandejas y bebiendo copas de champán. Se parecía más a una fiesta de Auxentian que a una reunión de los agentes más temibles del imperio. No bajes la guardia. Algunos saludaron a Yang con calidez, ofreciéndole el signo del águila, rociándola con incienso o inclinándose profundamente. Otros la saludaron con rigidez, mirándola con los dientes apretados y los ojos brillando con una curiosidad fría e impasible. La mayoría se situó en un punto intermedio. ¿Santidad?, preguntó una voz mecánica. Un sirviente con un equipo extravagante. El señor inquisidor Torquemada Koteaz solicita que permanezca en una habitación contigua con su séquito hasta que comience la reunión. Era inútil oponer resistencia. Yang accedió, y sus pocos leales siguieron al sirviente hasta su celda asignada. Un locuarium. Tenía un techo bajo de vigas de madera, y sus paredes insonorizadas estaban repletas de sombrías pinturas de antiguos inquisidores. Mesas de reuniones de secuoya y mullidas sillas de oficina yacían esparcidas. Desocupadas apresuradamente. Una vez cerrada la puerta, reinó el silencio. Imponente. Dominante. Hasta que la cabeza del sirviente se movió. Ah, dijo. Una inquisidora desea reunirse con usted antes del gran cónclave. Dice que es de suma urgencia, y tanto Lord Koteaz como Lady Arx han ofrecido su permiso. Si el santo aparente acepta. Que pase, dijo Yang con la mayor elegancia que pudo reunir. Probablemente se trataba de Lady Stelsield con un breve informe o algún consejo. Un poco arriesgado, pero ver el rostro de una recongratator en este mar de odio y paranoia le vendría bien. Yang Xiaolong. Yang se giró. Y allí, esbelta y elegante, coronada con una guirnalda de llamas burbujeantes, con los hombros cubiertos de alambre de púas de ébano, el cabello cayendo sobre su frente en ondas negras como el cuervo, su brazo de un negro perfecto y sin luz, allí, envuelta en un aura de oscura gloria, estaba la inquisidora Cinderfall. Capítulo 117. Los pensamientos que perduran, una broma, una burla, un giro del destino. Lord Zegorach nos ridiculiza a todos. Pero nos gusta girar en sus garras. Kaelus Tueril Kaite se agitaba. Los días duraban minutos, las lunas permanecían en el aire durante ciclos interminables. Las nubes de lluvia se acumulaban en segundos, descargaban aguaceros y desaparecían. No había comunicaciones, ni planeadores ni naves de recreo surcaban el cielo. Un lamento sordo y lastimero parecía impregnar los rincones más oscuros de Dolone, y los ciudadanos se afanaban en sus quehaceres fingiendo no darse cuenta. El circuito infinito se agitó. Era más que las almas de sus ancestros y una divinidad fraccionaria de Inead Nascent. Era Ilkaite misma, su corazón palpitante y su mente guía. Cantaba la canción de los ciclos, guiaba y aconsejaba a los vivos, y tenía una influencia silenciosa en todo lo que ocurría a bordo del mundo astronave. Los videntes se reunieron y meditaron, los autarcas se inquietaron en sus consejos, los guardianes practicaron sus técnicas, los santuarios de los aspectos convocaron a sus guerreros. Parecía como si todos los seres del mundo astronave contuvieran la respiración. Mayón, sin embargo, se mostró reticente. Las implicaciones la superaban con creces. Mayón era una criatura con cuerpo de hueso espectral y alma de shuriken. Aquello era asunto de otro tipo de Eldar. Los demás Tuer debatían entre sí, discutiendo sobre metafísica, magia del alma e Inead. Cuestiones que antes habían permanecido latentes en la mente de su familia habían estallado con fuerza, y el complejo, en contraste con el mundo astronave que lo rodeaba, era un lugar muy animado.
¿Se transmutó de alguna manera el alma de Pirra durante su tránsito por el puente de las estrellas? ¿Se transformó su naturaleza en la de un Eldar? ¿Cambió la naturaleza de Inead durante los milenios de su trágico nacimiento? ¿Permanecería intacta la conciencia de Pirra? ¿Fue esto algo que ella eligió? ¿Lo eligió el circuito por ella? Mayon también reflexionaba sobre estas cosas, pero distantemente, como si otra persona las considerara. En otro lugar. El cuerpo de Pirra había muerto. Su alma se había trasladado al circuito infinito. El circuito infinito de Il-Kaite no estaba disponible temporalmente. Su familia se consolaba con debates. Para ellos, el incesante bullicio de las discusiones era preferible al sombrío silencio que reinaba en las calles de Dolone. Mayon comprendía su necesidad, pero no participaba. El circuito infinito se resolvería con el tiempo, y entonces habría respuestas. No le veía sentido a las especulaciones sin sentido. Tan aislada, se encontró sola. Se sentó en un tranquilo reposo en lo alto del complejo Tower, observando cómo los ciudadanos de Il-Kaite continuaban con su pantomima de vida normal. El muñón de su brazo le dolía. Cubierto con elegantes vendajes y oculto bajo la manga prendida de su túnica, a veces olvidaba por completo que le faltaba. Pero era imposible vivir esa fantasía eternamente. Su brazo volvería. Algún día. Entonces volveré a ser un guerrero. Un escalofrío de culpa, una culpa claramente humana, me invadió. ¿La abuela ha muerto y sigues lamentándote por tu brazo? ¿Y qué hay del hijo de Brigediel? No, eso era injusto. Los Tower habían aceptado hacía tiempo la muerte de su amada matriarca, solo para descubrir que seguía viva y luego sufrir su muerte de nuevo. Habían asegurado una piedra de viaje para el hijo de Brigediel. Estos asuntos se resolverán con el tiempo. Sin embargo, Mayon ardía. Solo la disciplina del escorpión asesino le impedía cavar un foso de tierra alrededor del recinto. Su máscara de guerra la llamaba, ofreciéndole seguridad y protección. Pero no podía hacerlo. Ni en un ritual, ni en una meditación, ni en la desesperación. O, poder blandir una motosierra una vez más. Ni siquiera estar con su familia la ayudó. Muchos eran guerreros, es cierto, pero no se habían desvinculado de sus santuarios. Los que seguían caminos diferentes le resultaban demasiado ajenos, sin importar su parentesco. Los dos a quienes consideraba más cercanos se habían visto absorbidos por asuntos de estado. Mirodir dio sus primeros pasos en el camino de la Utaka, mientras que el tío Garnet había sido separado de su recién casada para ayudar a los demás videntes en sus intentos por apaciguar el circuito infinito. Ni siquiera pudo contactar con la tía Rona, que cantaba en sus salas profanadas. Mayon frunció el ceño. Profanado es una palabra fuerte. Sin embargo, fue la que le vino a la mente. Un arrebato de orgullo filial la acalló. Inead se fortalece con la presencia de la abuela. La portadora de almas presta su fuerza a la divinidad de la gloria en la muerte. Tan alejado, pero aún solo. Por una vez, deseaba hablar con alguien. Por una vez, no había nadie que le correspondiera. Cuando llevaban sus máscaras, incluso sus compañeros de la espada sombría la toleraban. Respetaban su habilidad, sino la naturaleza de su alma. Pero la perspectiva de visitar el santuario, aunque fuera brevemente, le llenaba el corazón de una oscuridad profunda y opresiva. Lillawit se había quedado en el recinto mientras Garnet se comunicaba con el circuito. A veces, de su garganta brotaban canciones vacilantes, pero eran débiles. Su corazón estaba con su esposo, y ella estaba paralizada como el resto de Il-Kaite. Debería estar entrenando. Mayon reprimió ese pensamiento. No era propio de ella. Eran crueles y burlones, un vestigio de su estancia en la Biblioteca Negra, la serenata de la ciudad oscura o una secuela de su herida. Mayon Tower los odiaba a todos. Había considerado contactar a Lillawit, pero ahogó la idea en su cuna. Tan debilitada, Mayon era una carga para todos, especialmente para su familia. Lillawit no estaba preparada para comprender lo que bullía en su interior. Una idea la asaltó. Asillar. Necesitaba hablar con alguien que hubiera estado allí, que hubiera visitado la Biblioteca Negra. No solo eso, sino que la había salvado de la aniquilación del alma, había luchado en la batalla que finalmente le costó el brazo. Incluso se habían despedido en buenos términos. Si algo caracterizaba a Asillar, era su sencillez, y su perspectiva sobre todo esto podría resultar interesante. Es mejor que estar aquí sentado pudriéndose. Al salir del recinto, divisó a Kaelus, el otrora patriarca de los Tower. Sin Pirra, lucía tan fantasmal y etéreo como Mayon.
Sobre los muros erigidos por su hija, permanecía inmóvil, absorto en la meditación, completamente inmerso en los recovecos más profundos de la mente y el alma. Había estado allí durante varios ciclos, y pasarían varios ciclos más antes de que volviera a moverse. Ella se preguntaba si alguna vez emergería. Quizás así fue como encontró la muerte de su propio cuerpo. Junto a él, había un pequeño paquete de carnes y granos en conserva, envuelto en un tejido. Sin duda, lo había dejado otro Tower. Mayon sonrió. Su plan de acción actual presentaba un único problema. No tengo ni idea de dónde está Sillar. Su único recurso era visitar el santuario del golpe caído y preguntar a sus camaradas. Con la gracia de Isa, estarían despiertos para recibirla. Una larga noche había envuelto a Il-Kaite. No recordaba cuánto tiempo exactamente, pero presentía que su fin estaba cerca. Rastrear los ciclos se había convertido en un desafío. Mayon suspiró y reunió fuerzas. Desde su regreso de la biblioteca negra, no había invocado a su alma. Primero, una prueba. Las puertas del jardín de Isa se vislumbraban en la distancia. Cerró los ojos y las sombras la envolvieron. Y ella estaba de pie bajo las puertas. Exhaló, agradeciendo en silencio a Kaela Mensakaine. Todo bien. A pesar del repentino esfuerzo, se sentía mejor. Como estirar un músculo rígido después de una larga meditación. Tranquilizada, emprendió su camino hacia el golpe ascendente, moviéndose entre las sombras. En un día normal, habría viajado en transporte o simplemente contactado con Asillar a través del circuito infinito, pero dado su estado actual, tales tareas sencillas eran imposibles. A mitad de camino hacia su destino, se detuvo para descansar un rato. El viaje fue agotador, pero se sintió satisfecha con su decisión. A veces, alejarse del complejo Tower era reconfortante. Esforzando la vista contra la oscuridad, divisó Dolone, ahora distante, oscura y silenciosa. Sin sus luces, se había reducido a una serie de oscuras agujas que absorbían las estrellas. Ella siguió adelante. El santuario de la caída se encontraba a cierta distancia de Dolone, pero aún así era de fácil acceso. Después de todo, la capital servía como uno de los principales centros de concentración de Il-Kaite. Le tomó otros 10 minutos de movimiento sigiloso llegar al santuario. Cuando lo vio, se dio cuenta de que nunca lo había visitado antes. Encaramados en lo alto de un acantilado escarpado que dominaba el bosque de la espada cegadora de Baharrot, los guerreros del aspecto del halcón alado se posaban entre un puñado de elegantes, aunque pálidas y deformes, torres de hueso espectral. Más allá, flotando en su silenciosa inmensidad, se alzaban las montañas del lamento de Ida Faeron. Cascadas se precipitaban por sus laderas musgosas, se elevaban hacia el aire y rociaban el bosque, formando estanques y lagos de los que los árboles bebían profundamente. ¿Eran todos los santuarios de aspectos igual de hermosos? Una nota discordante la sacó de su ensimismamiento. Entre los valles del lamento de Ida Faeron, apartados del resto del santuario, reinaba una silenciosa añoranza, una melancólica canción de soledad que se arremolinaba alrededor de los picos flotantes como las tenues nubes que los rodeaban. Tío. Otra punzada de culpa. A pesar de las graves heridas de Obsidian, aún no lo había visitado. Mayon, el tío Exaka, regresó. Lamento haber interrumpido tus meditaciones. Ella lo intentó. No estoy meditando. ¿Te encuentras mal? Ella sabía la respuesta, pero preguntó de todos modos. El amor filial ardía en su interior constantemente. Mi mente se agita, Losamdir regresó. Este cuerpo está destrozado. Obsidian continuó, sin embargo, mi alma conoce la paz. Hay una gran saciedad que se cierne en el horizonte. Conocemos su forma. Nos regocijamos, yo canto, nos lamentamos. Un tiempo de locura, terminaron juntos. Mayon no indagó. La mente colectiva de un Exaka, un vestigio siniestro y asesino, era algo terrible y laberíntico. Una vez más, lamentó la desaparición del alma de su tío. Al menos Obsidian parecía estar sobrellevando con entereza la muerte física de su madre. Busco a mi camarada, interrumpió Mayon. El guerrero Asillar. Y así lo encontrarás, permitió Losamdir. Vete en paz, guerrero. Una pausa. Mayon, palpitó Obsidian. Fue una despedida susurrada. Camina en las sombras. ¿Estás perdido, guerrero? Preguntó alguien. Mayon dio un respingo. La voz repentina y estruendosa rompió la apacible melancolía. La danza de pensamientos con alguien familiar y extraño. Una vez más, el exarca parecía lejano. Inalcanzable. El exarca me ha pedido que hable. Mayon se giró.
Era un miembro del ataque caído, vestido con una sencilla túnica de entrenamiento. Su rostro le recordó al del asesino Amat. Perfectamente sereno, perfectamente neutral. Busco a Sillar, dijo. Está aquí. Aún se encuentra descansando de su misión, respondió el halcón azotador. En su domicilio particular. ¿Te importaría compartir su ubicación? Preguntó Mayón. Me gustaría hablar con él. El guerrero la miró. ¿Sobre qué? ¿Qué más? Preguntó Mayón, con la irritación clavándosele como una espada demoníaca. El guerrero la miró una vez más. Muy bien. Él reside en los jardines de la abundancia verde. Cerca de las viñas de su familia. Gracias. Que te vaya bien, guerrera. El verdadero significado no podía ser más claro. Por favor, lárgate. Había desprecio en su voz, pero bien disimulado. Distraída. Ella ocultó su propia sonrisa burlona. Y me llamó guerrera. El amanecer irrumpió repentinamente en el horizonte, y el falso sol se elevó a un ritmo vertiginoso. Los árboles más altos de la hoja cegadora de Baarrot surgieron proyectando largas sombras de color púrpura anaranjado, y las bocanadas de vapor de agua que emanaban del lamento de Ida Faeron brillaron bajo la luz ascendente del ciclo. Tu santuario es hermoso, comentó Mayón. El halcón azotador consideró sus palabras. Hubo una leve fisura en su compostura, pero Mayón no pudo discernir su naturaleza. Así es. Entonces se marchó. Mientras el sol simulado de Ilkaite ascendía, se esforzó por moverse con rapidez al acortarse las sombras. El baile le había pasado factura después de que su alma hubiera permanecido dormida durante tanto tiempo, pero era un espectáculo mucho mejor que caminar. La familia de Asillar, los Iliantar, habitaba una extensa estructura de huesos espectrales, un complejo agrícola en terrazas conocido coloquialmente como la mano de Isa. Las enredaderas veraniegas se extendían por elegantes terrazas, vigiladas por un puñado de sirvientes. Mayón jamás se imaginó recorriendo el sendero de la cosecha, pero los trabajadores se movían con la misma agilidad que cualquier guerrero de aspecto, sin inmutarse por la desactivación de sus sistemas automatizados. Edificios bajos y sencillos se alzaban alrededor y sobre cada terraza, algunos decorados con símbolos de los Iliantar, otros con arte, otros coronados con recuerdos de otros caminos. Mayón sonrió. En la cima de la mano de Isa, colgaba de la vivienda un estandarte con una imagen resplandeciente de reliana sonrisa brillante. Elaborado con hilo iridiscente y bordado con sus ocurrencias más ingeniosas, era una obra maestra que había requerido docenas de pasadas para su creación. También la adornaban protecciones rúnicas, jeroglíficos que brillaban al sol, protegiéndola de la intemperie e infundiendo en quienes contemplaban la imagen, creada con tanto cariño, un destello de la alegría interior de Reliana. Ella y la abuela son ahora una sola, en el agitado circuito. La idea divirtió mucho a Mayón, aunque tal vez fuera la influencia persistente de la irónica sonrisa brillante. Se dirigió a la casa de Asillar. Si bien se encontraba apartada de la colección de las manos de Isa, estaba bien amueblada, con grandes ventanales y elegantes detalles arquitectónicos. Un jardín descuidado la rodeaba, a la espera de ser cultivado en el futuro. De pie frente a la puerta, reflexionó sobre cómo acercarse. ¿Cómo lo saludo? ¿Qué le digo? ¿Por qué estoy aquí realmente? Decidió simplemente llamar a la puerta. Asillar abrió la puerta. Ataviado con una favorecedora túnica de seda casi translúcida que caía holgadamente sobre sus anchos hombros, su aspecto era completamente distinto al que ella recordaba. Sin su máscara de guerra, sin la panoplia del halcón azotador, parecía demacrado, pero a la vez relajado. Un bronceado había oscurecido su piel, antaño tan pálida como un hueso espectral, mientras que su largo cabello negro lucía despeinado y revuelto, cayendo de forma desigual sobre sus profundos ojos rojos. Su túnica se abría hasta la cintura, dejando al descubierto varias cicatrices de guerrero y músculos tensos. ¿Mayón? Preguntó, con la voz ronca por la falta de uso y teñida de sorpresa. ¿Qué haces aquí? Hablar, pero las palabras nunca salieron de sus labios. En realidad, Mayón ya no tenía ganas de hablar. En cambio, cruzó el umbral y sus labios se encontraron con los de él. Mayón despertó un rato después, acariciándola entre suaves sábanas de lino, mientras la habitación se inundaba de la fresca sombra de la tarde. Las cortinas, ondeando suavemente, dejaban entrar el aroma a tierra mojada y vides frescas. Asillar no estaba a su lado. En cambio, sus pasos se acercaron cada vez más, hasta que apareció en el arco del dormitorio con 2 copas de cristal y una botella de vino de verano. Yo, balbuceó, sin saber qué decir.
En vez de eso, esbozó una sonrisa pícara. Pensé que te gustaría un refrigerio. Allí, desnudo y con su regalo improvisado en la mano, parecía ridículo. Sin embargo, Mayon no pudo evitar que una amplia sonrisa se dibujara en su rostro. No me opongo, admitió. Intentó incorporarse, olvidando que le faltaba un brazo. Ah, dijo Asillar, dejando las gafas de cristales azules junto a la cama. La ayudó a incorporarse, con una mano firme pero delicada que la sostenía de costado. Sintió otra oleada de calor que le subió del pecho y se extendió por sus extremidades. Gracias, dijo ella, mientras él le colocaba una almohada entre la espalda y el cabecero de la cama. Intercambiaron una mirada. Mayon se dio cuenta de que ella seguía radiante. Asillar fue el primero en reaccionar, el color le subió al rostro y volvió a concentrarse en las gafas. Toma, dijo, entregándole una. Se apresuró a abrir las cortinas, inundando la habitación con la luz dorada del atardecer. Se quedó allí, admirando la belleza de El Caite que se extendía ante él. Mayon, en cambio, admiraba al guerrero que posaba frente a ella, rodeado por un halo de luz rojo anaranjada. Ven a sentarte conmigo, dijo. Al fin y al cabo, trajiste 2 vasos. Se giró. Eso sí lo hice. Asillar se unió a ella, apartando un mechón de su largo cabello rojizo detrás de una oreja puntiaguda. Ella se dejó llevar por el gesto, disfrutando de los dedos fuertes que acariciaban su rostro y su barbilla. La atrajo hacia sí para besarla, un beso largo y apasionado. Ella también lo correspondió con calidez. Era imposible explicar lo que le había sucedido. Un segundo antes estaba de visita social con un antiguo compañero de armas, y al siguiente se encontraba allí, mimada y completamente satisfecha. No había habido tiempo para hablar. ¿Todo esto por la descendencia de Monkey? Preguntó tras un sorbo de vid de verano. Su arrogancia de chico guapo se hizo añicos, y Asillar se sonrojó aún más. Tímidamente, tomó su propio vaso y se sentó a su lado. Sus caderas se rozaban. Su piel estaba muy caliente. Me has sorprendido, dijo finalmente. Me sorprendí a mí misma, admitió Mayon. Aunque tú, me recibiste amablemente, terminó con voz débil. Parecía que habían pasado 100 días desde que se conocieron en el salón de reclutamiento, pero ni uno solo había eclipsado aquello. Jamás se había imaginado en su cama. Jamás se había imaginado feliz de estar tan feliz. Esa palabra le resultaba desconocida a Mayon Tower. La había tratado tan bien que todas las palabras hirientes que una vez pronunció parecían increíblemente lejanas. Irreales. ¿Era siquiera el mismo hombre? No quedaba rastro de la rabia que antes lo definía. ¿Fue la biblioteca negra lo que lo transformó, o fue el circuito infinito? Lo siento, dijo Asillar, su alma resonando con la de ella, sus mentes encontrándose y danzando por separado en un ritmo cómodo y pausado. Fui bastante cruel contigo. Cuando nos conocimos. Y yo que era tan arrogante, dijo Mayon. Engreído. Se miraron. Su profundo remordimiento se convirtió en el de ella, fue perdonado, correspondido, aceptado. Su consuelo y felicidad se convirtieron en los de él, volvieron a ser suyos. Ya se habían disculpado. Este intercambio era solo una formalidad. Mayon sabía que habría un segundo encuentro. Sonrió. Asillar le devolvió la sonrisa, llenando sus copas con mano experta. Ya habían compartido mentes antes, pero solo en la bruma de la batalla, con las máscaras de guerra puestas. Esta intimidad era diferente. Había tenido amantes antes, Fan, Caerion y la vivaz Leliana con sus manos prodigiosas y su brillante sonrisa, pero Asillar era diferente. Mayon no entendía por qué. El suyo era un cuerpo de hueso espectral y un alma de shuriken. Tales asuntos escapaban a su comprensión. Pero bienvenidos. Muy bienvenidos. Con gracia y a modo de disculpa, logró separar su mente de la de Asillar. La habitación volvió a cobrar nitidez. Asillar, Mayon notó que las cicatrices de su espalda aún no habían sanado del todo. Ya había sentido las costras en su espalda, pero al ver las largas marcas rojas, su Mervine, le recordó a Asillar, interrumpiendo sus pensamientos. A propósito. Para evitar que me deje llevar por la melancolía. Una oleada de calidez le invadió el pecho. Obedeció. Era tal como había dicho en la biblioteca negra. No se comparaba con un vino de Alaitok, pero seguía siendo rico y cálido. Es la compañía la que lo mejora, aventuró Asillar. Yo, gracias, dijo Mayon. No vine aquí con la intención de seducirte. Y aún así lo lograste, dijo Asillar. Mayon se rió. Tiempos extraños, ¿no? Una locura, coincidió. Yo tampoco me lo imaginaba.
Afuera, la tarde se convertía rápidamente en anochecer. Todo sucedía de forma repentina y antinatural, pero a Mayon no le importaba. «Tu brazo», dijo. «¿No te hice daño?» «No», dijo Mayon. Le dio un beso rápido en el cuello, un beso con la boca abierta que le provocó escalofríos. «Estuviste exquisito». «¿Y qué pasó con tu papel de guerrero sencillo?», preguntó Asillar. «¿En secreto eras un amante apasionado todo este tiempo?». Mayon reprimió la risa comiendo más. Se recostó sobre la almohada que le habían dado. Sentía que habían pasado 100 años desde que había podido simplemente sentarse. Demasiadas pruebas, demasiados trastornos, demasiados problemas que resolver de golpe. Pero esto ayudó. «Solo pensaba hablar», dijo Mayon. «Los Tower están demasiado alterados ahora mismo. Me siento separado de ellos. Y estoy despojado de la espada sombría. Esperaba que pudieras ayudarme de alguna manera. Ayudarme a centrarme. Porque nuestras conversaciones anteriores habían dado tan buen fruto», dijo Asillar, con una leve sonrisa. «Ay, eso es culpa mía». Agitó su enredadera, observando el líquido rojo mientras se asentaba. «Ahora sí que estamos hablando». «Lo somos». «Estoy bastante perdido», confesó Mayon. Lo del circuito infinito pasará. Lo que me preocupa es el después. Il-Kaite se mantiene firme, y yo soy incapaz de añadir mi canto al coro de guerra». «Yo también», dijo Asillar. «El camino del guerrero aún me llama, pero no con la misma intensidad». Hizo una pausa, con el ceño fruncido. «Encontraré otro camino». «Pero tú», sonrió. «Lo entiendo». Mayon asintió. «Creo que, tenías razón sobre mí. En aquel entonces. Este tiempo lejos del santo asesinato me vendrá bien, pero no puedo justificar holgazanear en una convalecencia eterna. Me duele el alma, Asillar. Debo ayudar a Il-Kaite como pueda. Pero no conozco otra forma de ayudar a mi hogar. ¿Sabes? Aquel discurso que nos diste», le recordó Asillar, riendo entre dientes. «En aquella choza de Monkey. Fue conmovedor». Miró por la ventana, hacia el crepúsculo que se cernía sobre nosotros. «Nunca dudé de tus convicciones, por supuesto, pero fue entonces cuando me convencí de su profundidad». «Después de que te abofeteé», dijo Mayon, enrojeciendo de vergüenza. «Alguien tenía que hacerlo», replicó Asillar. «Estaba tan absorto en tu herencia y en lo absurdo de la situación que perdí toda la gracia. Toda la razón». Su expresión severa se transformó en una leve sonrisa. «Me considero afortunado de que aún me consideraras digno de tu cama». «Igualmente», replicó Mayon. «Tus palabras me hirieron y me lo tomé mal». Respondí con crueldad sin pensarlo 2 veces. Asillar le apartó otro mechón de cabello escarlata de la oreja. El gesto fue íntimo, más íntimo de lo que Mayon se dio cuenta. Le acarició la mejilla con la mano y ella se apoyó en ella. «¿Qué me pasa?» «Me encuentro igualmente poseído», respondió Asillar. «Como si mis manos no fueran mías». En el canto de su alma había desconcierto, pero también aprecio. Alegría por el salto repentino y aventurero que habían dado juntos. «Mayon», dijo. «No necesitas empuñar una espada sierra para serle útil a Il-Kaite». Aquellas palabras la impactaron como un rayo láser. Jamás había considerado tal posibilidad, y Asillar, en su intimidad, hablaba completamente en serio. Lo decía de corazón. Donde antes había rencor y recelo, ahora había alegría y admiración. «Llevo un tiempo pensando en esto», confesó Asillar. «Durante nuestra huida de la Biblioteca Negra. Aquella batalla», dejó la frase inconclusa. «No es solo el acto sexual lo que ha aclarado mis pensamientos», añadió con una leve sonrisa. «Aunque sí me ha ayudado a esclarecer las cosas. Isa, ayúdame, creo que me gusta». «Mayon, ese discurso. La forma en que manejaste al grupo de guerra Mooncake». Tomó un sorbo pensativo de su bebida de verano. «¿Por qué no solicitar al Consejo de Autarcas que te permita servir como embajador?» «¿Al Imperio?», preguntó Mayon, boquiabierto. «Yo». «Lo hiciste de maravilla», insistió Asillar. «En aquel momento me molestó tu reticencia a iniciar la danza de Kaine, pero ahora comprendo su valor. Con Il-Kaite sumido en el caos, y separado como estás de la espada sombría, no necesitas ser un guerrero para ayudar al mundo astronave en su cruzada». Mayon lo pensó. Sonaba absurdo. «¿Yo? ¿Un embajador? Ridículo». Quizás Asillar había estudiado demasiado detenidamente las obras de su abuela. Pero no, hablaba en serio. Si hubiera sido cualquier otra persona, incluso una Tower, podría haberlo interpretado como halagos infundados, un intento de consuelo superficial. «Yo, no lo sé»,
Todavía no he recorrido un camino relevante, tus instintos de guerrero te han servido de sobra, insistió Asillar. Hablaste con tanta convicción, con tanta seguridad. Sonrió. Ay, cómo me irritaba. Pero tu pasión por Ilkaite es inquebrantable. Y aunque me cueste admitirlo, será necesaria alguna forma de cooperación con los Mooncake. Nuestra cruzada interminable no tolera la arrogancia. Si algo aprendí en la biblioteca negra, fue eso. Tú también te expresas bastante bien, comentó Mayon. Cuando te lo propones, añadió con una sonrisa. Asillar se entusiasmó. Simplemente algo para tener en cuenta. En efecto. Mayon frunció el ceño, masticando pensativamente un trozo de fruta. La idea tenía su mérito, y en lugar de simplemente deambular y meditar, bueno, cualquier cosa es mejor que eso. Una sonrisa. Gracias, Asillar. Por supuesto. El crepúsculo dio paso a la noche. Era imposible seguir la pista de los ciclos, de cuándo levantarse y cuándo dormir, pero aún así, Asillar. ¿Sí? ¿Puedo quedarme? Asillar sonrió. Jan estrelló a Cinder contra la pared, apretándole el cuello con el puño. Una furia roja la invadió, y llamas de distorsión brotaron de sus ojos. Un odio hirviente latía con fuerza, capaz de desestabilizar a su banda de guerra. Apretando los dientes, apretó hasta que le dolió la mano. Cinder. Jan siseó. Apenas pudo pronunciar la palabra. Pero Cinder no se resistió. Se ahogaba en un sufrimiento silencioso, con las manos sobre el brazo de Jan, pero sin oponer resistencia. Entonces Jan notó que su brazo negro tenía 5 dedos. Y que la boca de un rifle de fusión se le clavaba en la mejilla. Con las armas desenvainadas, los ánimos caldeados y los insultos resonando con furia, Jan se giró para ver quién la amenazaba y se encontró con un guardia curtido, de ojos fríos como el pedernal, con la boca apretada en una expresión de férrea determinación y el uniforme adornado con insignias inquisitoriales y sellos de pureza. Suéltala, exigió. No le importaba su santidad, y no se movió ni un ápice, ni siquiera con los dientes de Vigriconungr dibujando una fina línea roja en la piel de su cuello. A la defensiva. Jan aflojó el agarre. Cinder se desplomó al suelo, jadeando y aspirando aire desesperadamente. Santidad. Ladró Volkmar. El guardia no había retirado su arma de fusión. Paz, Kiran, suplicó Cinder. Su voz era un débil susurro. Cinder. Protestó el guardia Kiran. ¿Jan? Preguntó Kaolin. ¿Qué está pasando? Jan no pudo responder. Su pecho se agitaba, apretaba y aflojaba los puños. Cinder. La imposibilidad de aquello la atormentaba. La última vez que la había visto, los pulgares de Jan se clavaban en sus cuencas oculares, hurgando hasta que los gritos cesaron. Inspeccionó el brazo de Cinder. Era negro como la noche, sí, pero no la monstruosidad demacrada y abismal que había lucido antaño. Era un electro. Alto. Ladró Jan. Era la única orden que su grupo de guerra había dudado en obedecer. Reinaba la confusión. Se agachó y se encontró cara a cara con Cinder. Sus ojos no habían cambiado. Seguían ardiendo como magma humeante, y su rostro conservaba sus rasgos más duros. Pero también se notaba la edad. Las finas líneas reveladoras de los implantes y las viejas cicatrices de batalla. Jan, jadeó Cinder, santidad. Te pido perdón. El pecho de Jan se agitaba, la adrenalina la recorría. Esto es una locura. Ella asesinó a Crow. Asesino. La palabra resonaba en su interior una y otra vez, un latido odioso que parecía hacer tambalear a la Santísima Tierra con cada golpe. ¿La conoces? Gruñó Volkmar. La maté, respondió Jan casi. La maté para que Ruby no tuviera que hacerlo. Pero le costaba hablar. Ahora entendía la reacción de Weiss meses atrás en el Odia. Todavía le temblaban los puños. Kiran la miró. Lo sabe, comprendió Jan. Cinder hizo el signo del águila, respirando con dificultad. Solo su aura la había salvado de que le aplastaran la garganta. Tenía que saberlo, dijo Cinder. No podía esperar a que se reuniera el consejo. Ella estaba convencida entonces, y Jan deseaba que no fuera así. Esto estaba mal. Esto rozaba la blasfemia. De entre todas las personas que podían postrarse ante ella, Cinder Faye era quizás la más absurda. El más vil. ¿Jan? Preguntó Volkmar de nuevo. Ya hemos luchado antes, Lord Astates, explicó Cinder. En nuestro planeta natal. En bandos opuestos de una gran guerra. Hasta que el emperador nos llamó a un propósito mayor. Ya veo, dijo Volkmar.
Los lobos espaciales no se movieron. Tu brazo, escupió Yang. Penitencia, respondió Cinder. Me fue restituida, pero jamás podré librarme de mi pecado. Las palabras brotaron de ella como si se hubiera roto una represa y la alegría de un río se hubiera desatado. Cinder la miró, y en su rostro se reflejaba júbilo. Éxtasis. Eso era lo que Yang odiaba más que nada. ¿Tu planeta natal? Preguntó el coronel von Israfel. Sí, respondió Yang. Esa era toda la verdad que se podía discutir por el momento. Cinder también se había convertido en inquisidora. Le sentaba mejor que a Weiss. Le gustaba imaginar que si alguno de esos canallas que luchaban por Salem hubiera llegado a la Vía Láctea, habrían caído inmediatamente ante el caos. Y sin embargo, allí estaba Cinder, arrodillada. Débil, vil, asesino. Yang se aferró a su reliquia, cerró los ojos y ofreció una oración al emperador. Lo único que pudo hacer fue contener el temblor. Cinder, dijo Kiran, agachándose para ayudarla a levantarse. La llamó por su nombre de pila. La inquisidora aceptó su ayuda, incorporándose lentamente. Mantuvo la cabeza agachada. Yang supuso que pertenecía a una facción puritana. Su atuendo de penitente lo confirmaba. El alambre de púas negro que cubría sus hombros no era meramente decorativo. Su brazo derecho estaba cubierto de escarificaciones con inscripciones en alto gótico y adornado con tatuajes que representaban escenas del Levítico Divinitatus. Calaveras marcadas con su roseta inquisitorial dominaban su vestimenta. Un largo sello de pureza colgaba de su cintura, enumerando sus pecados y los ríos de sangre derramada en expiación. Pero más allá de su apariencia, más allá de los adornos imperiales, su alma ardía. Había desaparecido la autosatisfacción complaciente, la furia, la desesperación. La malicia permanecía. Ahora templada, afilada hasta convertirse en un arma letal. La mente de Cinder bullía y corría ante ella, lanzando plegarias, incredulidad, culpa y catarsis en un torrente de cantos ardientes. «¡Santidad!», exclamó. «El santo viviente Yang Xiaolong». Yang no dijo nada. No le venían las palabras a la mente. La furia se enfrentaba a la incredulidad, el odio a la desesperación, y a pesar de todo, había una pizca de compasión. La mujer que tenía delante apenas se parecía a Cinder. Cinder murió esclava de Salem, pero había conservado su orgullo hasta que los pulgares de Yang le perforaron el cráneo. ¿Este? Yang no sabía qué hacer con esto. «Tu brazo», repitió Yang. Un acto tan vil, una degradación tan grande, una mutilación tan brutal, incluso el caos le repugnaba menos. Salem y los Grimm eran la máxima expresión del nihilismo, nada menos que la manifestación de la aniquilación total. «No soy digna de tu gracia», dijo Cinder. Con gran fuerza de voluntad, recuperaba la compostura. El inquisidor reafirmó su autoridad. «Mi vida te pertenece». «¿Eso es todo?», siseó Yang. «¿Lo sientes?». «Sí», dijo Cinder. «Lo lamento, lo sé. Pero he tenido muchos años para reflexionar sobre esto. No hay nada que pueda hacer o decir para arreglar las cosas. Que hayas escuchado mi confesión es más de lo que podría pedir en mis oraciones». Había un matiz en su voz que Yang no recordaba. Una fragilidad. Como las espadas de cristal de fuego que conjuraba. Sus séquitos permanecieron en silencio, observando el intercambio con interés. Solo el golpeteo de manera tan llenaba los silencios entre las frases. No había habitación contigua, ni privacidad en este salón. Este reencuentro debía llevarse a cabo con sutil discreción. Los dedos de Longino tamborilearon sobre la empuñadura de su pistola de pernos enfundada. Un dolor punzante recorrió la mandíbula de Yang. Había tenido los dientes apretados todo el tiempo. Era absurdo que estuviera escuchando aquello. «¿Entonces me ves como santa?», preguntó ella. Cinder asintió. «Brillas, santidad. Cuando escuché tu nombre por primera vez», hizo una pausa. «Me costó creerlo. Pero ahora lo entiendo. Me venera como veneraba a Salem», comprendió Yang. El pensamiento le revolvió el estómago. «Emperador, ¿en eso me he convertido? ¿Eso es lo que soy?». Oscuros recuerdos teñidos de sangre afloraron. Los últimos momentos de Ruby. Salem. Un demonio sin adornos. La reina bruja de todos los Grimm, la heraldo de la aniquilación. «Yang», dijo Kaolin. Sus manos no dejaban de temblar. Yang se obligó a respirar hondo. La serenidad no llegaba. La gracia de su beatitud la había abandonado. Ante ella se encontraba una suplicante, resplandeciente de inocencia metafísica. Y Yang deseaba asesinarla. Kiran, el guardia de Cinder, observaba impotente.
Cada fibra de su ser deseaba interponerse entre su dama y el daño, protegerla del juicio. Yang se giró para mirarlo, y él se encogió bajo el muro de fuerza psíquica, su ropa humeando y ardiendo. ¿Sabes lo que ha hecho? Sí, dijo Kiran. Y ahí tampoco había mentira. Yang no entendía por qué Cinder había decidido que ese hombre podía compartir sus secretos. Ni por qué él la apoyaba. Aliarse con Salem, con los Grimm, en el Imperio, semejante acto sería una herejía suprema. Espero tu veredicto, dijo Cinder. Entonces lo entenderás, respondió Yang. Antes de que Kiran pudiera detenerla, Yang agarró a Cinder por los hombros y luego apoyó su frente contra la de ella. Conectadas de esa manera, Yang le infundió sus recuerdos. Recuerdos de un campo de batalla ensangrentado, manos manchadas de sangre, la sensación de ojos reventados y un grito monótono y agonizante que se fue debilitando hasta convertirse en un gorgoteo húmedo. Yang ya había matado antes, pero Cinder fue la primera a la que hizo sufrir. Así que, en su mente, vertió cada sensación, cada emoción, cada pizca de dolor, furia y euforia en el momento final. Cinder cayó hacia atrás, temblando. Vomitó. Cinder. Gritó Kiran, corriendo a su lado. Le ofreció la mano, que ella tomó con los dedos temblorosos. El grupo de Yang guardaba silencio. No podían saber qué había ocurrido, pero lo intuían. Badik parecía inquieto. Cinder miró a Yang con los ojos brillantes. Y Yang se dio cuenta de su error. Le había dado a Cinder exactamente lo que quería. Gracias. Por favor, dijo Yang, volviéndose hacia sus sirvientas de la eclesiarquía, límpienla. Se apresuraron a obedecer. Si habían asimilado algo de la interacción, no lo demostraron. Le limpiaron la boca, le arreglaron el cabello y pulieron las calaveras de su pecho y rodillas. Yo, no lo sabía, dijo Cinder mientras trabajaban. Perdóname. Por mi pasado y por haber provocado una comparación que no pretendía. Todo esto también me sorprende. Jamás esperé ver a nadie de nuestro planeta natal. Y mucho menos a alguien tan afortunado. Lo entiendo, dijo Yang, sin entender en absoluto. No importa. No ahora mismo. ¿Dices que estás conmigo? Sí, dijo Cinder, enderezando la espalda. Una vez más, intentaba reafirmarse, aferrándose a la costumbre. Entiendo lo absurdo. Una sonrisa débil apareció en su rostro. Nada que ver con la sonrisa cruel y permanente que Yang recordaba. ¿Por qué? Preguntó Yang. Cinder alzó la mano, la que estaba cubierta de tinta negra. Giró los dedos para demostrar una vez más que eran 5. En la palma de su mano, conjuró una llama dorada, parpadeante y completa. El emperador me concedió un milagro. No me había dado cuenta de hasta qué punto mis lealtades me habían condenado hasta que vi su luz. Hasta que fui libre. La sonrisa se amplió y cerró la mano alrededor de la llama, extinguiéndola. Esta vez, Yang lo entendió. En nuestro planeta natal, éramos dos aspectos de la llama. Yo era el fuego valirio. Cruel, caprichoso, voraz. Tú eras el hogar. Cálido. Dador de vida. No es ningún misterio por qué él te eligió para ser su santo. Yang lo pensó. Se preguntó si Cinder tenía razón, o si aquello no era más que un lamento piadoso, una justificación apresurada surgida del fervor religioso. Una vez agotada su furia, no le quedó más remedio que quedarse allí, agitándose. Entonces, el cónclave, dijo Yang. Aún así, había dudas. Una vocecita persistente que sabía que no se podía confiar en Cinder, que exigía que muriera una vez más. Que solo se había postrado porque Yang sabía que necesitaba todo el apoyo posible y no se atrevería a matar a una posible aliada. Sí, dijo Cinder. Debo reunirme con mis compañeros. Deben saberlo. Volvió a mirar a Yang. Después de que te canonicen, deberíamos hablar. En privado. Creo que sería una buena idea, respondió Yang. Cinder hizo una profunda reverencia. Lamento tener que retirarme tan precipitadamente. Pero la verdad debe ser difundida. No hay tiempo que perder. Yang solo pudo asentir sin decir palabra. Cinder aceptó la escolta de su guardia. Él le susurró algo y le revisó el cuello en busca de heridas. La inquisidora Fall no respondió. Sus pasos eran ligeros, con los ojos color hogar fijos al frente. Radiante. Cuando se marchó, un silencio frío y reflexivo llenó el locutorio. Señorita Lon, dijo Badik. Creo que nos deben una explicación. Yang se mordió el labio. Maneeratana también esperaba ansiosamente su respuesta, con los ojos brillantes.
Incluso minutos antes del gran cónclave, antes de una prueba de peligro colosal y suma importancia, estaba lista para contribuir al creciente legendarium del santo viviente Yan Xiaolong. Mató a mi tío Crow, explicó Yan. Mis viejos amigos. Camaradas. Equipo CRDL, dijo, mirando a su banda de guerra. Con ella hasta el final. Cardin perdió a su equipo en una llamarada de fuego de bruja. Tardaron mucho en morir. Incluso ahora, aún podía oír los gritos. El olor a carne cocinándose. Yan, dijo Asher, extendiendo la mano hacia ella. Yan aceptó el gesto, apretándole la mano suavemente. Sí, dijo Yan. No lo sé. La sensación de los pulgares clavándose en ella volvió a su mente. Se estremeció. Nunca esperé volver a verla. Mucho menos, eso. Parece peligrosa, gruñó Bulkmar. ¿Podemos confiar en que nos ayude? Creo que sí, respondió Yan. Y eso la aterrorizó profundamente.